¿Cómo están? Espero que le haya ido bien a todos esta semana. Alguno ha dicho que el desánimo es el arma más eficaz de Satanás en la vida cristiana. El desánimo es fuerte y a veces ese desánimo nos ayuda a que nosotros no vivamos la palabra de Dios, no la estudiemos ni la analicemos. Los judíos descuidaron las normas de separación que Dios había establecido con los matrimonios mixtos. Como ellos están apartados para Dios, Dios le ha prohibido a su pueblo que no se casara con personas extranjeras o de otro pueblo. Esto era para que ellos no se enredaran con adoración a dioses paganos y con costumbres paganas, porque la falta de separación le iba a sumergir a ellos en inmoralidad y en idolatría, porque ellos sabían, Dios le había dicho a ellos, no se casen con mujer extranjera, no tomen mujer extranjera. Era una ordenanza, pero muchos no quisieron tomar caso a esa palabra. Y cuando ustedes y yo buscamos matrimonios mixtos, y matrimonio mixto quiere decir fuera de la comunión con Cristo, o acá le está diciendo al pueblo de Israel, no tengan matrimonios mixtos, no se casen ni se den en casamiento con mujer extranjera. Era un mandato. Y ellos, cuando no obedecían el mandato, estaban en pecado. Y aquí el título del estudio pues lo puse matrimonios mixtos. ¿Qué matrimonio mixto hay en nuestra vida que nos separa de la relación con Dios? Recuerden que esos matrimonios mixtos al pueblo de Israel, Dios lo prohibió para que ellos no fueran apartados de Él, que no fueran contaminados con dioses paganos ni con costumbres mundanas. Pero aún así, ellos se casaron, más de uno, con matrimonios mixtos. Y miremos lo que pasó. Los invito a que vayamos a Esdras capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿Quién me colabora, por favor? ¿Quién dijo yo? Sí, Esdras capítulo 9, versículo 1 y 2. Gracias, Rafita. Oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Aquí Esdras ya había llegado a Jerusalén, al templo, había traído todo lo que le había dado el rey, el oro y todo, y ya había ofrecido holocausto. Muchos dicen que ya había pasado 3 meses en el cual muchos habían conocido a Esdras, quién era. Pero acá se le acerca los principales, los príncipes, en pocas palabras los diligentes o los líderes de cada familia. Y acá ellos le empiezan a dar un reporte a Esdras sobre qué estaba pasando realmente con el pueblo judío. Y acá ellos le dicen que el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se habían separado del pueblo. Le está diciendo, miren que
el pueblo, pero más triste, los dirigentes religiosos no se habían separado ¿de quién? De los pueblos paganos. Y habían tenido matrimonios mixtos, se habían casado con mujer extranjera, desconociendo o no obedeciendo la palabra de Dios, porque Dios le había dado al pueblo de Israel un mandamiento. En verso 34, del 11 al 16 y Deuteronomio 7, del 1 al 14, lo muestran, no lo busquen, lo buscan en su casa, que dice que está prohibido que tomen mujer extranjera, que está prohibido que se casen. Y acá el reporte era que el pueblo de Israel estaba desobedeciendo la palabra de Dios, que ellos estaban casándose con matrimonios mixtos. No era que tuviera algo de racismo, era una razón estrictamente o únicamente religiosa. Si el pueblo de Dios se casara fuera de personas de Israel, caerá en la tentación de adorar ídolos y costumbres paganas. Sí, casarse con personas de pueblos paganos ante los ojos de Dios era algo terrible. El que se casara así correría el riesgo de apartarse de Dios y servir a dioses ajenos. El pensamiento de ellos de pronto fue: ¿qué malo tiene que yo me meta con mujer extranjera? Y muchos historiadores han dicho que ellos se metían por cuestión de negocios, hacían matrimonios por cuestión de negocio o materiales, porque prefiero, ya somos familia, entonces ya no podemos meternos a negocios. Estaban haciendo eso. El pecado consistía en haberse mezclado con el pueblo pagano de las tierras que estaban alrededor, las cuales Dios le había dicho a ellos: no se casen con, o no den mujer, no tomen mujer extranjera. Era algo claro. Y esa era ¿para quién? El pueblo de Israel. No permanezcan. ¿Por qué? Porque si ustedes no toman esa decisión, no se apartan, sutilmente se pueden ir apartando de las cosas de Dios. Sutilmente se pueden ir contaminando de los dioses paganos o de las costumbres paganas. Y quiera o no quiera, se va a contaminar. Le está diciendo a ellos: no se contaminen. Qué tristeza que el pueblo de Israel y sus dirigentes empezaron a tomar mujer extranjera. No sé por qué razón. Muchos dicen que era por razón materiales, por beneficio propio. Hoy pasa lo mismo. Muchos se casan un matrimonio mixto con amigos, porque él me da de pronto beneficios económicos, o porque me alcahuetea. ¿Qué matrimonio mixto hoy estamos teniendo en nuestra vida? ¿Yo para qué voy a contar las cosas de una persona que es temerosa de Dios, mis planes, si esa persona de pronto me dice: lo que usted está pensando no está conforme a la voluntad de Dios y no está creando a Dios con su actitud? Prefiero mejor contarle a un amigo que no ama a Cristo y somos una amistad mixta, y él me dice: hágale, el que no arriesga no gana un huevo, hágale, eso no pasa nada. Pero ¿qué matrimonio mixto hay en nuestra vida? Acá le está diciendo a ellos: Dios, un matrimonio mixto lo puede hacer separar de la comunión con Dios. Una amistad o un matrimonio hoy en día nos puede hacer separar de la relación con Dios. Qué triste que hoy no vemos eso. Ay, qué de malo que yo salga con mis amigos, qué de malo que yo escuche un chiste malo, qué malo que yo diga una mentira. Ay, tranquilo. Uno dice: yo no, mi amigo es el que no ama a Cristo, es mi mejor amigo.
¿Y por qué? Porque no buscas un amigo que es temeroso de Dios, que te puede decir un momento, esa amistad no te conviene, lo que estás pensando no le conviene, mire que no estás haciendo las cosas bien. Pero si yo tengo un mejor amigo, ay, hágale, aproveche que la vida es corta, tranquilo, yo diga que está conmigo y diga su mentira y acompañe a la muchacha. ¿Qué de malo tiene? Oye, ¿qué matrimonio es mixto? A ellos le están diciendo de unirse físicamente y también materialmente en matrimonios mixtos, porque ellos ya tenían matrimonio mixto comercialmente, también era prohibido para ellos tener vínculos. Hoy en día, por eso que muchos dicen que muchos paganos sabían eso, entonces dijeron, no, pues mejor hagámonos y démosle mujer para que se case y ya somos familia, que le tocó. ¿Cierto? Más fácil, pero eso son estrategias de Satanás que a veces uno no ve y uno dice, lo estoy evangelizando y el que termina en el mundo es uno. Entonces por eso que hay que pedir discernimiento a las cosas de Dios. Pero mire que la noticia fue fuerte. Esdras diciendo, voy a restaurar la comunión, la adoración, y ahora, wow, la gente y los líderes se están casando con mujer extranjera. No están obedeciendo a la palabra de Dios. Y mire la reacción que tomó Esdras. Rafita, hagámosle ya que estás acá. Versículo 3 y 4. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Gracias, Rafita. La mala noticia del pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel provocó en Esdras que él rasgó su vestidura y su manto en señal de luto. También se arrancaba los pelos de la barba y del cabello, en señal de mucha tristeza. Él se sintió angustiado, una angustia al extremo por causa del pecado. Él sabía que ese tipo de pecado de la nación lo había llevado al cautiverio años atrás. Él sabía que por culpa de no obedecer la palabra de Dios, por culpa de ignorarla, el pueblo de Israel estuvo en cautiverio buen tiempo, que el templo fue destruido por la desobediencia de ellos a la palabra de Dios. Hubo consecuencias. Cuando uno no obedece la palabra de Dios, tenga por seguro que va a haber consecuencias. Y acá el pueblo de Israel ya lo había vivido, ya lo había sufrido, ya los familiares habían visto. Hoy están gozando de la misericordia de Dios, pero se le olvidó a ellos lo que había pasado con ellos. Esdras es acompañado por otras personas que eran temerosas de la palabra de Dios. Se acercaron a él y él se fue a buscar la intimidad de Dios, pero le dolió diciendo, están pecando y no ven que cuando uno peca hay consecuencias. Se le olvidó las consecuencias que hemos vivido, lo que hemos sufrido. Igual hoy en día muchos papás pecan, pero a veces miran el pecado en sus hijos. Es triste, ¿o no? ¡Wow! Ahora ellos vieron el pecado, las consecuencias de sus papás cayeron en los hijos, la desobediencia cayó en el templo, todo. Y ahora Esdras se comportó como tenía que comportarse una persona que ama a Cristo o a Dios.
se humilló y reconoció el pecado. Él se puso como si él estuviera pecando. No empezó a decir, es que Señor, ¿sí ve? Ellos no hacen caso. En cambio, sí. No, él empezó a hacer una oración de clamor a Dios. Y esa oración, ¿quién me colabora del 5 al 15? Colaboración. Ale, Rafita, gracias. Del 5 al 15. Sí. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Por nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que no os quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué iremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no haré vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que sean fuertes y comáis el bien de la tierra, y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que no nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues todo que hemos quedado un remanente que has escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de eso. Gracias, Rafita. Mire que cuando Erra se dio cuenta del pecado que estaban cometiendo el pueblo de Israel, se fue, pero antes se acercaban personas temerosas de la palabra de Dios, personas que estaban escuchando la palabra. Y a mí me viene una pregunta a mí, ¿hasta qué punto creo en la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto yo estoy creyendo en la palabra de Dios? ¿La obedezco realmente? ¿De verdad la importancia que se merece y tomo en serio la palabra de Dios? Pero aquí estos hombres, antes Erra se reunió con ellos, y ahora la oración, que él salió a la hora del sacrificio, y aquí dice la hora del sacrificio,
era a las 3 p.m., donde se reunían en el atrio del templo, o en el patio del templo, todos para orar. Esdras se dirigió a las personas devotas y salió al atrio a ofrecer oración a Dios. Por eso escogió Esdras esa hora para hacer la oración públicamente o su confesión públicamente, a fin de que los asistentes ahí tomaran conciencia del pecado del pueblo. Primero, cuando ustedes están pecando, públicamente reconozcamos que hemos pecado. Es una invitación que Él la está haciendo. Sí, él no esperó a estar solo, él fue a solo, habló con Dios, pero después salió al atrio donde están todas las personas reunidas y públicamente confesó el pecado de Israel. ¿Y para qué? Para que las personas que lo escucharon tomaran conciencia del pecado de Israel y miraran lo que estaba pasando. La posición física de Esdras mostraba un tanto abandono a la misericordia de Dios. Como él tomó la posición física, era como decir: Señor, tenga misericordia. Esdras sabía que la nación era culpable y aquí que tomaba un ruego: Señor, no hay excusas. No hay excusa de decir el pueblo estaba en cautiverio, llegaron y hicieron el templo. Señor, comprenda que en cautiverio no había sacrificio, los levitas no están ejerciendo su ejercicio, su ministerio, y ellos descuidaron. Señor, no, él no dio excusas. Son culpables, Señor, porque tu palabra estaba puesta aquí. Su palabra ya nos había enseñado a nosotros que teníamos que apartarnos de los pueblos paganos, que no teníamos que tomar mujer extranjera. Y ahora hasta los dirigentes están haciendo eso. Aquí en el versículo 6 y 7, él confesó el pecado que la nación tenía. Reaccionó al pecado con vergüenza, utilizando términos tales como confundido y avergonzado. Qué rico que tenemos que aprender eso. Cuando ustedes y yo estamos pecando, tenemos vergüenza con Dios porque estamos pecando. Tenemos vergüenza con nuestros hijos, con nuestra esposa o con nuestros amigos cuando pecamos y le decimos: perdone, míreme, perdóneme porque he pecado. Pero a veces ni siquiera hay vergüenza, porque ni siquiera abrimos nuestra boquita para decir: perdóneme, porque no hay vergüenza. Él se sentía apenado porque el tipo de pecado provocado por Israel podía provocar otro cautiverio, otra destrucción de Israel. Recuerden que Israel fue destruida porque no obedeció la palabra de Dios. Y acá él humildemente le dio tristeza y vaya, él sabía que la cautividad fue un método de purificación de Dios para que la nación estuviera o restableciera la comunión con Dios o su relación con Dios. Él reconoció en el versículo 9 al 8, reconoció la gracia de Dios por haber permitido el regreso a la tierra, por haber permitido que los reyes lo hubieran dejado a ellos libres. Algo bello. También él en el versículo 10 al 12 confesó el pecado de los matrimonios mixtos. ¿Qué pues diremos pues de esto? Con esa pregunta reconoció que la nación no tenía justificación ante Dios, que había pecado. Aprendió mire, una actitud bonita. Señor, han pecado, no se justificó, había desobedecido abiertamente la palabra de Dios. Los matrimonios extranjeros contaminaban al pueblo de Israel. Sí, contaminaban al pueblo de Israel los matrimonios extranjeros. ¿Por qué? Porque había una mezcla de costumbres paganas, una idolatría que hacían llegar o hacían que las personas se desanimaran o no vieran la importancia de la palabra. Un ejemplo: ay,
¿para qué vas allá al templo a ofrecer holocausto? No es necesario, eso no fue mucho, esa mentira no valió la pena. Espere que mate a alguien y ahí sí hace holocausto, pero es que por una mentira, ¿para qué vas a ir allá a ofrecer sacrificio? Algo así, ¿sí? ¿Qué de malo tiene que usted se tome una cerveza? ¿Qué de malo tiene, amigo, que usted mira a una mujer que no es su esposa? Estás recreando, no estás deleitando la creación de Dios. No, que esta mujer fue creación de Dios, entonces deleítete en ella. Sí. Ay, qué de malo. Sí, tienes razón. Ay, sí, me estoy deleitándome en la creación de Dios. Pero dime, Nubi. Sí, es que la palabra del Señor a nosotros, los hijos de Dios, nos enseña no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y no solo, digamos, al hombre que no tome mujer que no sea creyente, sino a la mujer que no se case con hombre que no sea creyente. Uno a veces piensa y ha sido engañado en que cuando está uno con una persona que no es creyente, comete varios pecados, pero uno dice, yo no estoy adorando ídolos, pero está adorando la cultura y las costumbres que ellos tenían, como la música mundana, los bailes, el trago. En el caso de uno, cuando está uno con una persona no creyente, se casó con un creyente, el bautismo de los niños que no es bíblico, las primeras comuniones que no son bíblicas, ¿cierto? Celebraciones de Halloween, celebraciones de novenas navideñas, celebraciones, rezos a los muertos, horóscopos, abuelos, tanta cosa que ellos tienen la costumbre, pero que uno está casado con ellos y resulta haciendo lo mismo. Y son cosas que a Dios no le agradan. Sí, ese es un buen ejemplo de matrimonios mixtos. Dios le ordenó al pueblo de Israel que el sacrificio, el sistema sacrificial, sí, en el templo, ellos tenían que hacerlo, pero y no venerar imágenes, únicamente a Dios. Pero las culturas paganas tenían idolatría a dioses paganos, a cualquiera, al sol, a la luna, eso a muchos. Igual, cuando se mezclaban, hacían un sancocho. Y por eso es que muchos dicen, pero tan exagerados, ¿qué de malo tiene que yo salga con una mujer o un hombre que no es cristiano? ¿Sabe lo que pasa? Cuando usted se vaya a tener matrimonio con esa persona pocamente o lentamente va a hacer que usted se vaya alejando de Dios. ¿Para qué hace devocionar? Ay, tan religiosa, ¿para qué quiere que vaya? Mire, eso es lo mismo. Igual con los amigos mixtos que no aman a Cristo. Ay, qué malo tiene que usted haga ese negocio, qué malo tiene que usted haga que robe a su jefe. Y a veces nosotros roban a sus jefes, a nuestros jefes en dos formas, físicamente, y también a usted lo tienen trabajando por una ocupación, por una función. No lo tienen mirando videos ni ocupándose en su celular. Ese tiempo usted está robando a su jefe, porque en ningún momento le es destinado para mirar redes sociales. Oye, ¿qué matrimonio mixto tenemos? Sí, es que ellos fueron y Dios le prohibió a ellos que no tomaran mujer extranjera. A nosotros en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si lo amamos, obedecemos. Yo tengo discernimiento. ¿Qué voy a hacer en un lugar donde hay licor? ¿Qué hago? Voy a caer en pecado. Ay, es que tomar no es pecado. No, pero es un instrumento para que usted peque. Sí, una tentación. ¿Qué hago en un lugar donde hay baile? Pero bailar no es pecado, pero es un instrumento para que usted peque. Pero usted no ve eso. Esa contaminación mixta, tarde o temprano, lo hacen a ustedes y a mí, que nosotros nos separemos de Dios. Lentamente, las amistades pueden hacer que uno se vaya alejando de Dios. ¿Cuántas mujeres han sido instrumento de Satanás
para que muchos hombres se aparten de Dios, para que muchos hombres no les sirvan a Dios 100%. Ay, sí, amor, sí, te trató mal, no sirvas, no sirvas, no obedezcas esas normas, no, son muy exagerados. Sí, no, hágale, no vaya, descansa, has trabajado mucho, descansa. Yo le digo, si usted trabaja y va a Cristo, Dios te responde a las fuerzas. Pero muchos, ay, ven, ¿para qué vas a ir a la iglesia un miércoles? Si mañana tienes que levantarse a las 5 o 6 de la mañana. No, pobrecito. Oye, esos son matrimonios mixtos. ¿Qué cita tenemos este año? Busquemos el reino de Dios y su justicia, primeramente, y todas las cosas van a venir por añadidura. Pero a veces esos matrimonios mixtos hacen que nuestro ánimo vaya cayendo. Pero acá, Esdras, en el 13 al 14, la conclusión de Esdras fue: Dios sería totalmente justo si destruiría a Israel con su vida. Pero la oración de Esdras en el capítulo 15 terminó como comenzó. Esdras no incluyó ninguna petición específica, simplemente puso todo en mano de Dios y su misericordia. Dijo: hemos pecado, la nación ha pecado, ten misericordia. La conclusión de la oración fue la misma al comienzo. Reconoció que ninguna persona de Israel era digna de estar en la presencia de Dios porque estaban en pecado. Qué rico que dijo: ninguno somos dignos de estar en tu presencia porque Israel está cometiendo pecado. Ellos tenían que hacer sacrificios. Dime, Wilmer. Es que yo tengo una unidad. Bueno. Ellos están unidos por conveniencia. Se dice que están en pecado. Muchos decían, ¿por qué? Porque en Deuteronomio prohíbe a la nación de Israel a casarse con mujer extranjera. ¿A la quién? ¿A quién prohíbe? A la nación de Israel, al pueblo de Israel. Entonces para yo digo, pienso yo, para rehacer este pecado, Esdras no está como en pensamiento diciendo que se separe. Lo vamos a mirar el miércoles. La separación también luego no es un pecado. Ahí lo vamos a estudiar el miércoles, porque es el versículo 10, lo que Dios le demanda. ¿Sí? Y muchos dicen: uy, tan extremista. Los que ya leyeron un poco de Esdras, uy, tan extremista porque le dijo que abandonaran a las mujeres extranjeras y a sus hijos. Uy, eso es separación de matrimonios. Va en contra, ¿sí me va a entender? Pero él estaba diciendo: restauren, restituyan. Es algo, dime, Pedrito. Pero el Nuevo Testamento también habla de Jesucristo, dice los que viven juntos, que están en fornicación. Sí. Para que no estén en fornicación. Sí es esa, sí, cásense, pero juntos en mutuo acuerdo, no en yugo es igual. Si no, mamita o hombre, de testimonio y gánese a su esposo o a su esposa por su buen testimonio, ¿cierto? Entonces, no quiere decir: yo llegué a Cristo y estamos separados, entonces usted tiene que casar. No, si no, tome un tiempo, cambie su vida y Dios va obrando conforme a la voluntad de Él. Todos los matrimonios son diferentes. No quiere decir: entonces no. Usted entréguese a Cristo, que Él toma control. Pero sí, es cierto, Pedrito. Pero aquí Esdras confesó el pecado. ¿Cuál era el pecado? ¿Les fue Israel? Haberse casado con nación pagana. Eso era, porque a ellos le demandaba a Dios santidad, que era exclusivamente para ellos. Desobedecieron. Hoy, ¿qué nos demanda Dios a nosotros? Santidad, obediencia. Santidad, obediencia. Obediencia que Dime. Obediencia que
Obediencia quiero, no sacrificios. El amor por el prójimo, obvio. Yo por amor al prójimo tengo que enseñar la palabra, mas no tengo que ser con pinche. Dime, Magdalena. La palabra dice que Dios es el mismo de ayer y de siempre. Dios es el mismo de ayer y de siempre para las partes. Porque debería a su pueblo lo mismo que nos queda a nosotros. Estamos en diferentes tiempos, Sí. pero finalmente la palabra del Señor es la palabra del Señor. ¿Y quién nos pide? ¿Quién nos pide a ellos como a nosotros? A nosotros ser santos. Santidad. Muy bien. Para Él, separados por el Señor. Ojo. Santidad. Yo no eso le está pidiendo al pueblo de quién? De Israel. No se casen con mujeres extranjeras. ¿Es un mandato para quién? El pueblo de Israel. A nosotros nos dice vivan en santidad. No se unan en yugo desigual. A Dios nos manda acá. Entonces mi obligación ¿qué es? Yo tengo amistades mixtas que me están influenciando a apartarme de Dios. Papás que le dicen a sus hijos, deje las cosas de Dios, no sea fanático, no sea extremistas. Yo he escuchado muchos. Debería animarlo, no, vaya, siga. No, ¿por qué? Dime, Pablito, dale. Hágale. Acerca de nosotros no nos vamos a apartar de los que nos cuentan, ellos se van a apartar. Sí. Porque ven nuestro testimonio. Se lo digo que Obvio, seamos sabios. No. Vivamos para Cristo, seamos luz, que ellos con nosotros se van a convertir. Sí, pero no nos convirtamos nosotros a ellos. No cojamos las costumbres de ellos para traerlo a Cristo, porque si hacemos eso, yo he visto más de uno que se ha ido, que se ha caído. pastores. Sí, cuéntenme que... No, es que si conociera, dime Betico, Yo pienso que el mayor tropiezo para nosotros no somos nosotros. wow, Porque cuando nosotros hablamos de que no vamos a tener religiosos, sino a vivir una religiosidad, ellos están escuchando y otras enseñan de él. Y por eso es que estos chicos muchas veces van al fondo. Porque asemejan el consejo del padre y lo toman a pecho. Entonces por eso digo que no somos los mayores problemas. qué triste que muchos hijos de cristianos no quieren vivir para Cristo porque su papá y su mamá han sido los peores obstáculos. No están viviendo realmente, viven una religión. Y eso es cierto. Por eso hay que orar mucho por las cabezas, tanto espiritualmente como en la pareja, en el matrimonio. ¡Wow! ¿Serio? Tenemos la autoridad de decirle a mi hijo, no diga mentiras, porque él me ve que no digo mentiras. Puedo decirle a mi hijo, perdona al que te ofendió cuando me ha visto que yo he perdonado al que me ofendió y me trató mal. Descansa, le puedo decirle a mi hijo, descansa en Cristo. Cuando él me ve descansar en Cristo, levántate temprano y búscalo en él, porque me ve a mí que me levanto temprano. O tenemos matrimonio mixto, dime Mila. Nosotros como padres debemos ser nuestro mayor ejemplo para nuestros hijos. Sí, es cierto. Exigir cuando nosotros no estamos dando. Sí, es cierto. Estaríamos siendo hipócritas. Sí, Y eso es lo que nos demanda el Señor como padres. dime amor. No solo se es hipócrita, sino que aparte de eso genera rebeldía. Obvio. Sí, mire, triste decirlo, pero muchos dicen, ¿yo a qué voy allá? A ese lugar. Si mi papá trata mal, me habla mal del pastor en la casa y ahí en la iglesia como si nada. ¿Eso qué llama? Hipocresía. Y acá y en muchas iglesias se vive. Eso es. Y uno dice, ¿en serio? Sí. Pero aquí en una se está diciendo, los líderes religiosos también están en pecado. También están tomando mujer extranjera. Mi pregunta es,
¿Qué matrimonio mixto hay en nuestra vida que no hemos confesado? Que nos estamos uniendo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Evaluar mis amistades, mi relación matrimonial, sentimental, todo. Y mirar si esa relación me está llevando para el mundo o me está acercando para Dios. Si esa amistad lo está acercando para Dios y cuando usted tiene una mala actitud y dice, oye, esa actitud le gusta a Dios, oye, a mí me parece lo que está haciendo está bien. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Callamos. ¿Yo qué le voy a contarle a mi vida espiritual lo que yo pienso hacer en mi vida? ¿A qué le interesa? Yo no le voy a contarle. ¿Para qué? Pero sí le voy a contarle a mi amigo que no ama a Cristo para que él me diga, hágale, yo no le veo nada de malo. Fresco, hágale. Yo no le veo nada que usted viaje y que tome sus cervecitas y tranquilo. Lo que quedó en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Yo invito, voy a hacer una reunión, tranquilo, venga. Lo que pasó en la reunión queda en la reunión y tranquilo, eso no para. ¿Quién lo está viendo? Dios, dime, Rafita. Yo quisiera que este yugo es igual. O sea, para mí, conforme a esto, todo el yugo es igual, digamos, en el sentido de no casarme con mujer, digamos, pues entiéndolo, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo hago yo si me invitan a llevar el evangelio a donde hay droga? Eso es diferente, papito, porque usted va a tomar, a llevar la palabra. Yugo es igual, es cuando yo me uno, digamos, con alguien, una sociedad, que esa persona no conoce a Cristo, y voy a montar un negocio, y yo quiero hacer las cosas conforme a Dios, y esa persona va a decir, venga, acá no paguemos impuestos, paguemos mal pagado. ¿Sí me van a entender? Nunca... Siempre tengo que tener una relación con esa persona, o sea, no la voy a llevar a esa persona, pero siempre va a haber una relación para que mi testimonio cambie a esa persona. Sí. Porque si yo me hablo de la oreja mucho y no escucho, pues entonces... Por eso es que muchos dicen, yo no me voy a unir en yugo es igual. Cuando usted se compromete con una persona que lo puede comprometer a usted es cuando toma autoridad sobre usted, que usted no puede tomar decisiones ya porque está atado a esa persona, pues ahí sí es yugo es igual de La palabra de Dios nos habla del yugo desigual con los incrédulos, ¿cierto? Entonces, cuando yo por lo menos tengo el caso de una amiga, yo soy docente, una amiga quiere que nosotros coloquemos una digamos, escuela de refuerzos para estudiantes, y me lo propuso y el negocio es bueno. Pero luego yo orándole al Señor, el Señor me decía, a ella le gusta celebrar el día de Halloween. Entonces tenemos nosotros la actividad con los niños, y yo no celebro Halloween porque eso lo aborrece Dios, esa celebración. Y me toca empezar a decir, no, amiga, no. Ella le gusta leer libros, o sea, para cuando tenemos actividades de lectura, libros que hablan de brujas. No, amiga, es que yo no creo en las brujas porque eso no le agrada a Dios. Voy a tener resistencia en cada momento, celebración o pues cuando les colocamos una música para una actividad. No, mira, yo esa música no, mi música es la cristiana. Y así hay personas. La cuestión... Han comprado casas con un socio porque vamos a hacer el negocio. Y el socio quiere colocar cosas en esa casa que la persona creyente no. Entonces, ese yugo es igual y así casi igual con los matrimonios. Ese yugo es igual, Rafita, ese yugo es igual, a usted le va a impedir que tome una decisión para Cristo, 100%. Pero primero tendríamos que saber qué es un yugo, ¿cierto? ¿No ha visto los ¿cómo se llama? ¿Los animales? ¿Los bueyes? ¿Es cierto? Sí. Y los dos bueyes tienen que tirar para el mismo lado. Sí. Si ese tira para allá y ese para allá. Esto sí. Wow, buena, sí. Y luce la palabra. En los casados por eso Dime, cónyuge, sí. porque llevan un yugo y los dos deben ir para el mismo lado. Y cuando uno tiene los hijos y el que es creyente le dice, hijo, vamos para la iglesia, el que no es creyente, Sí. hijo, vamos para tal parte. Entonces, Fredicillo. La palabra de Dios dice, no se asocie, el manual de la observación, no se asocie íntimamente con los que son incrédulos. Sí, íntimamente. Eso dice, Sí. íntimamente dice la palabra, es lo que hay. Y cuando es íntima es cuando usted se mete en una sociedad que usted no puede tomar decisiones libremente, tiene que contar con el permiso de eso. Usted que no es creyente, pero no me asocio íntimamente. Sí. Yo le voy a enseñar la palabra.
Eso, como dice Rafita, sí, pero digamos 50-50 en una sociedad. Si es, no, es que yo no me tengo que comprometer a que mi decisión no la puedo tomar libremente, porque ya estoy esperando la decisión de esa persona, y esa persona va a decir, no, no lo hago. Y uno, pero si yo fuera solo, lo haría para Dios. Pero esa persona me dice que no, entonces me toca quedarme quieto porque estoy con esa persona. Ese yugo me va a poner. Es como decir, los animalitos van caminando juntos, ¿cierto? Arando. Y van arando, y si uno se desvía, arrastra al otro, porque están comprometidos. Entonces, si usted se compromete con alguien incrédulo, no va a darle la honra a gloria a Dios. ¿Sí? Sí, esa persona lo va a hacerlo poquitico a desviarse el camino, como estaba pasando acá. Ellos veían, pero qué malo tiene que nosotros nos casemos. Vivimos, pero ¿qué pasó? El desvío poquitico a poquito, la religión pagana, la idolatría fue llegando, que ellos ya fue desviándose y ya no adoraban varios dioses, a Dios y a su esposo. ¿Pero por qué? Porque están comprometidos. Es que ahora me tocó ir con mi esposa allá, porque ella fue y me acompañó. Es compromiso. ¿Sí me van a entender? Porque están ligados en un yugo. Eso es lo que estaba pasando. ¿Preguntas? Dime, amor. Pero no te escucho, acércate, párate, por favor. Tú decías que las conveniencias afectan las decisiones. Sí. Entonces, ellos se unieron por conveniencia a las otras naciones, fuera por negocios o fuera por emociones. Muchos dicen que por negocios. Exacto. Muchos estudiosos. Entonces, hoy día, por ejemplo, puede ser por negocios, por emociones, por cualquier otra cosa. Pero el problema aquí es que una persona que cree en Jesucristo no piensa en que su conveniencia está en lo que el hombre le pueda brindar, Sino Cristo. sino que debe afirmar su conveniencia en Cristo, porque Él es el que le provee. Y si uno tiene una confianza plena en Cristo, no está pensando en que tal negocio o tal persona es la que me va a solucionar la vida, sino que Cristo me va a guiar y me dice, si me dice no, me meta con tal, no haga con tal determinadas decisiones, pues entonces no obedezca, porque para eso es la fe en Cristo, la que me lleva firmes por el camino y no es conveniencia. ¿Qué matrimonio mixto tenemos nosotros que nos está impidiendo tomar decisiones para Cristo? Dime, Mila. A veces creemos cuando estamos con una persona y conversa, creemos que cuando esa persona está haciendo algo que no agrada a Dios, que digamos es nuestro mejor amigo, como tú dices, nos quedamos callados y creemos que al quedarnos callados no pasa nada. O sea, no estoy siendo partícipe, pero estamos equivocados porque si nos quedamos callados y no estamos dando testimonio para esa persona que Cristo vive en nuestra vida, estamos siendo partícipes de lo Por eso, lo que decía Pablito, yo tengo mi amigo, ¿sí? Yo en amor en Cristo no los rechazo, sino voy compartiendo y le voy enseñando. Mire, es que espera, que a Cristo no le gusta, así, con amor. Que con el tiempo, a veces se gana esa persona, con el otro tiempo, hay veces que se van, se apartan de uno. Dime, Pablito. Yo llegué a estar una pareja con una mujer. Obvio. La misma cuestión, no conoce de Cristo, pero si mi tarea es enseñarle el camino correcto, y uno no sabe si mañana o pasado. Sí, muchos hogares han sido glorificando a Dios con eso, otros se han destruido. Qué triste, pero es así. ¿Alguna pregunta? Matrimonios mixtos era el pecado que tenía Israel. ¿Qué pecado hay que usted está viviendo y no ha confesado? ¿Qué pecado? Que usted dice, qué malo tiene que yo diga mentiras. Qué malo que yo ande con mi amigo y él me lleve a tomar influencia, a andar con mujeres o mujeres que me lleven a murmurar. Sí, miremos qué matrimonio o qué amistad mixta nos está alejando de Dios. Recuerden que esos matrimonios mixtos en eso hacían
hacían que el pueblo de Israel se apartara de Dios y metieran costumbres paganas, idolatría a su sistema sacrificial. Eso es lo que estaba pasando. Y a veces nuestra amistad o nuestro noviazgo nos está separando a nosotros de Dios. Los invito a que cierren los ojitos para hacer la oración. Padre Celestial, gracias por